Gracias, confío que se esté escuchando bien. La verdad es que es un privilegio para mí poder estar con vosotros. Me quito esto, creo que me escucháis bien. Y la verdad es que os queremos. Mi esposa y yo hemos estado allí y bueno, he tenido el privilegio de estar con vosotros en más de una ocasión y habéis sabido muy bien ganaros un corazón, un pedacito de nuestro corazón. Así que qué privilegio poder estar aquí una vez más con vosotros compartiendo de la palabra, de alguna manera, si Dios quiere, administrando estos tesoros, estos misterios divinos. Así que gracias por abrir esta oportunidad, qué privilegio, qué bendición. Y seguro, no he podido seguirlo, como imagino que lo habéis grabado, yo ya tenía reuniones todo el día y cosas y actividades, pero quiero seguir y hoy con el culto y otra serie de cuestiones, quiero escuchar lo que habéis estado recibiendo, sin duda, para edificarme juntamente con vosotros, ¿no? Bueno, pues vayamos a la palabra del Señor y sé que el tema que habéis establecido para este congreso es la iglesia que Dios quiere, ¿no? La iglesia que Dios quiere y el tema que me pidieron que estuviera compartiendo con vosotros es el rol del pastor que Dios quiere. Y uno pensará, wow, que uno hable de lo que otro quiere, pues no sé, es un riesgo, ¿no? Porque para gustos los colores, ¿qué será lo que otro quiere? A mí me gusta de esta manera y tal, ¿no? Pero sabemos, yo creo que podemos saber por la palabra, Dios ha dejado realmente su voluntad, como Él quiere las cosas. Entonces sí podemos hablar realmente de ese sentido del pastor que Dios quiere. Quisiera leer primeramente un pasaje en 1 de Pedro capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 4. Voy a controlar el tiempo. Vaya, Primera de Pedro. Es que claro, es que tengo otro pasaje que he ido a Corintios, estoy ahí un poco despistado. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros que están entre vosotros, yo también anciano con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué increíble, ¿verdad? Que Dios bendiga su palabra y nos guíe y realmente nuestra mente y nuestro ser esté preparado como tierra, preparada, abonada para recibir la semilla del Señor. Yo primeramente quisiera afirmar este maravilloso llamado del pastorado. Me encanta la palabra que utiliza Pablo cuando dice en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ahí es la palabra sunergos, que se ha hablado mucho de lo que es sinergia, entrar en sinergia dentro a veces del coaching, haciendo coach. En las empresas se habla de tener sinergia, ¿verdad? Porque la sinergia no es la suma aritmética de los valores. Tú aportas 2, yo aporto 1, 2 más 1, 3. No, sino con tu 2 y mi 1 es exponencial. Por eso 1 puede hacer huir a 1000, pero 2 pueden hacer huir a 10.000. Eso es exponencial, ¿verdad? Es una suma exponencial, sinergia. Pero nosotros, y Pablo emplea justamente esa palabra, sunergos, nosotros entramos en colaboración, somos colaboradores del cielo en la tierra y por supuesto la obra de Dios es exponencial. A veces nosotros ponemos un poquito que todo lo demás lo pone el Señor. Entonces, qué privilegio tan increíble. Y os confieso algo, a veces te confieso que a veces me molesta cuando ha habido retiros de pastores y pareciera que los retiros de pastores siempre tenemos que hacer un poquito de terapia, ¿no? Porque algunos llegan, ¿verdad? Y a uno piensa, uy, es que es tan duro esto del pastorado y tenemos que hacer un poquito de terapia, un poquito de consolación, un poquito de catarsis para que lloremos juntos y nos consolemos y nos abracemos. Y digo, está bien, pero por Dios, pero si este es el llamado, ¿cómo que
que, yo te digo una cosa, yo creo que Dios nos diría, oye, si me estás, porque a veces estamos como arrastrando el ala diciendo, Señor, qué duro es esto, pero te seguiré, no lo dejaré. La verdad es que me gustaría salir corriendo, pero bueno, aquí estoy aguantando el tipo. Y yo creo que Dios nos diría, a mí no me hagas ningún favor. Si tú piensas que me estás haciendo un favor, deja de hacerme un favor y a mí no me sigas así. Oye, a mí para seguirme de esa manera, vaya ejemplo que estás dando. No. Y yo creo que Dios diría, oye, por favor, déjate de hacerme favores y entiende bien el privilegio que te he dado. Y no, deberíamos estar saltando de alegría porque es un llamado increíble. Dios nos llamó a ser colaboradores suyos. Qué privilegio tan maravilloso. Así que dejémonos de terapias y gocémonos en el Señor. Lo que tenemos que hacer siempre es fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza y en Él. En el príncipe de los pastores será todo maravilloso. Pero pensando en eso del rol del pastor que Dios quiere, y claro, uno pensaría, bueno, yo creo que a lo mejor quieren que les dé, mira, una lista de 10 puntos para desarrollar ese algo. Aquí hay un kit, hay un algo que tú tienes que descubrir, que tienes que conocer, que tienes que de alguna manera practicar, entender, manejar, profesionalizarte de ese algo que es el kit que maneja, ¿verdad? Como aquí estamos nosotros y qué es lo que tengo que hacer dentro del ministerio para ser, como a veces se ha pensado, un pastor de éxito. Ese manido, ¿verdad? Y éxito, pensamos que, y sabemos que eso está muchas veces condicionado por el mundo, cuando el éxito en el ministerio únicamente es fidelidad. Fidelidad a nuestro llamado y al privilegio que tenemos de ser colaboradores de Dios en la tierra, ¿no? Pero a veces pensaríamos que vamos a hablar de un algo y que nos dé la lista de las 10 cosas fundamentales para manejar, para encontrar, para ser profesionales de ese algo que es el kit del ministerio pastoral, ¿no? Y no te voy a hablar de un algo porque aquí no hay ningún algo. No hay un algo que tú tienes que encontrar, no hay un algo que tú tienes que manejar, no hay un algo del cual tienes que profesionalizarte. Al todo lo contrario, aquí estamos y debemos manejar un alguien. Yo siempre digo que no somos por lo que hacemos, sino porque hago. O sea, lo que hago no determina lo que soy, sino lo que soy ha de determinar lo que hago. Entonces, Dios lo que nos da es un alguien, es una identidad, porque lo que haces algunos pensando, oye, voy a hacer cosas de pastor y entonces soy llamado de pastor. Y tristemente tenemos que reconocer que dentro del mundo evangélico muchos están, pero no son llamados de Dios, no tienen ese don de Dios, y muchos que sí están y están ejerciendo el don pastoral y sin embargo a lo mejor no tienen la credencial, no tienen a lo mejor el reconocimiento estructural u organizacional. Eso es Dios en su soberanía, porque no es algo, es alguien. Dios no nos quiere dar un algo, sino nos quiere dar un alguien, formar ese alguien en nosotros, porque como digo, no soy por lo que hago no determina lo que soy, sino lo que soy, y esa identidad tiene que ser formada de Él en mí, de ese ser de lo que soy, de lo que soy, ha de fluir lo que he de hacer. Hay una coherencia, ¿verdad? Porque esto ya sería fruto. Lo contrario serían obras. Aquí está intentando yo hacer mis obras, intentando hacer cosas de pastor, haciendo obras, cuando lo que tengo que tener es un fruto, cuando realmente es una identidad que ha sido formada en Cristo y desde esa identidad, desde ese ser, fluye lo que soy. Quiero hablarte de esto porque no es ser un algo, no es encontrar un algo, es ser un alguien. Entonces, cuando hablamos del pastor, el rol del pastor, no lo pienses como otros conceptos, el rol del médico, el rol del abogado, tal, o qué debe hacer para ser un mejor abogado, y pareciera que su vida va por un lado, pero el rol que ejerce dentro de ese sentido de profesión es otra cosa. Esto no tiene nada que ver con nada, no hay nada en el mundo que pudiéramos compararlo con esto. No nos equivoquemos. Esto es algo que emana de Dios mismo y tiene que fluir de esa identidad. Entonces, un ejemplo, para ponerte este ejemplo y para que lo entiendas, quiero hablarte de la fe. ¿Qué es la fe? ¿De qué está hecha? ¿De qué está hecha la fe? ¿No? Como un famoso eslogan de publicidad decía de qué está hecha las nubes. ¿De qué está hecha la fe? ¿Qué es la fe? Y enseguida yo sé que tú vas a pensar en Hebreos 11.1. Y Hebreos 11.1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tú y yo sabemos, como nos enseña la palabra de Dios en Efesios 2:8, que la fe es un don de Dios. Y como tal don de Dios es algo que de Él mismo emana, es algo que de Él viene. No es que Dios abrió un armario y tenía por ahí una cosita que llamó fe y dice, mira, aquí tengo una cosita, vamos a dársela a los hombres, mira, este algo se lo voy a dar. No, todo don de Dios fluye de Él mismo. Los dones ministeriales del Espíritu fluyen del Espíritu, es de su esencia misma. Los ministerios fluyen desde Cristo mismo. Las operaciones es Dios mismo operando, es Dios mismo obrando. Entonces no es que Dios esté haciendo cosas, es que Él mismo se involucra, Él mismo se manifiesta. La fe es un don de Dios. Ahora bien, cuando dice aquí en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y uno podría pensar, bueno, está hablando de esa seguridad porque hemos usado la fe. Bueno, no quiero entrar en ese tema porque es otro mensaje para otro momento. Hablando de lo que se ha manoseado y se ha enseñado en la superfe, eso no existe. Eso no existe porque la fe, la superfe quiere enseñar en tener fe en la fe. O sea, si tú descubres la fe, oye, es como una magia aquí especial. Cuando tú descubras lo que es la fe, porque Dios lo tiene como ahí escondido, pero cuando tú descubras la fe y pongas fe en tener fe, wow, no, mira, ya has encontrado la llave y Dios sí o sí tiene que operar. Y de ahí han salido tonterías como yo declaro, yo no sé qué, no sé cuándo. Todas esas cuestiones que no tienen nada que ver. Eso no tiene nada que ver porque ahí está enseñando a poner fe en la fe y la fe únicamente como don de Dios se pone en Cristo y en Dios y en su obra maravillosa y en su propósito eterno, como nos enseña Efesios. Entonces, bueno, eso es otro tema, pero te invito a analizar y estudiarlo por tu cuenta. No está hablando de esa certeza en el sentido de que la fe es el mecanismo, es como esa magia especial que nos ayuda a activar y a alcanzar los anhelos de nuestro corazón. Ay, yo quiero esto, tengo este anhelo, voy a ver si activo la fe, a ver si la fe me hace tener la certeza de que voy a alcanzar voy a alcanzar eso. No, para nada. Y yo quiero que, mira, no hay tiempo, pero si tú estudias, por ejemplo, y vamos a hacer un poquito de ejercicio hermenéutico, de exégesis, si tú estudias en Hebreos, el autor de Hebreos, que yo creo que era Pablo, pero bueno, lo dejamos ahí. Si tú estudias, por ejemplo, hay dos pasajes más donde el autor de Hebreos utiliza la palabra certeza. Hablo de la palabra en castellano. Aparecen dos pasajes más como la palabra certeza. Pero la palabra aquí certeza en Hebreos 11:1 no es la misma palabra griega que en esos dos versículos, que también son traducidos con la palabra castellana certeza. Pero aquí la palabra griega que encontramos en Hebreos 11:1 es la palabra hipóstasis, hipóstasis. Y esta palabra hipóstasis la encontramos dos veces más en Hebreos. Insisto, cuando tú rastreas, haces una concordancia en griego, vas a encontrar tres veces la palabra hipóstasis en hebreo, en la epístola a los hebreos, hipóstasis. Ahora, la palabra hipóstasis literalmente significa estar de pie debajo. ¿Cómo estar de pie debajo? Esto porque apunta a la cualidad que debe tener algo que puede estar de pie debajo, o sea, aquello que va a permanecer de pie debajo de lo que sea. Yo cuando hace tiempo era jovencito, trabajaba como en Peugeot y todo esto, una planta de tratamientos térmicos, había unas piezas como los cigüeñales de los coches que se le daba un tratamiento térmico. Tú veías la pieza y entraba en un horno caliente y luego salía un baño de aceite o de agua y se le daba un temple. La pieza seguía siendo la misma, pero algo en su estructura molecular había cambiado. Y entonces esa pieza ahora podía estar de pie, había cambiado su hipóstasis, su esencia, su materia, y entonces ahora podía resistir y estar de pie debajo de cualquier presión, la presión que iba a soportar dentro del motor del coche. Entonces la hipóstasis me habla literalmente de esto, estar de pie debajo, y la fe es aquello que nos
esa esencia que hemos recibido de Dios, que nos hace poder estar debajo de lo que sea, pero mantenernos en pie. Porque a veces de que sí, me mantengo, pero estoy, como decía antes, hoy Señor, no he dejado la fe, no he dejado el ministerio, pero aquí estoy, como dice la canción, cansado del camino, mi, mi armadura destrozada, ay, 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 uno tiene ganas que le den así un poquito de palmaditas en la espalda y decir, ah, pobrecito, es que esto es tan duro, ah, es un privilegio maravilloso. Pero hay que estar de pie debajo de lo que sea. Y vienen tiempos muy complicados, vienen tiempos muy desafiantes, muy difíciles para la iglesia. Y nuestra fe, si tenemos la fe que debemos de tener, esa fe va a permanecer. Esa fe va a aguantar y resistir debajo de lo que sea y se mantendrá firme y se mantendrá de fe. Ahora bien, la palabra hipóstasis también apunta hacia la esencia, o sea, la materia como ese elemento, es como la composición de esa esencia, de esa materia, de aquello que debe tener esas características para estar justamente debajo de lo que sea. Ahora, dos veces más la palabra hipóstasis aparece en el libro de los Hebreos. ¿Cómo la emplea el autor? Y fíjate, en Hebreos 3:14 nos dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme, no de cualquier manera, sino firme de pie hasta el fin, nuestra confianza del principio. ¿Y qué piensas que es la palabra aquí que es traducida como confianza? Es la palabra hipóstasis, que es traducida en Hebreos 11:1 como certeza. Es la misma palabra. Entonces, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra hipóstasis. Aquí confianza es traducido del principio, con tal que retengamos firme, no de cualquier manera. Dios, cuando venga en su venida, no se va a encontrar a una iglesia cuasi vencida, arrinconada, pobrecita, esperando, ay Señor, esperando como ese que está en el cuadrilátero, ¿verdad? Del boxeo, ¿verdad? Esperando la que suene la campana. Y alguno dirá, uy, sonó la final trompeta. Menos mal, Señor, que sonó ya la final trompeta, porque un segundo más y no lo cuento. Uy, un poquito más, no aguanto. Madre mía, ha llegado justito a tiempo. Mira, no, Dios no se va a encontrar con una iglesia arrinconada, casi vencida. Dios se va a encontrar con una iglesia gloriosa, que va a estar de pie, dando el do de pecho, glorificando a Dios, aleluya, levantando bandera en medio que se levante lo que quiera. A veces algunos están más pendientes del anticristo que de Cristo, que se levante, sí, se va a levantar y se levante la nube y el hombre de pecado. Pero mira, aquí Dios, que la iglesia va a estar, aleluya, con tal que retengáis firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Lo que Dios nos dio desde el principio no ha cambiado. Lo que Dios, el don de Dios que Dios depositó en ti no ha cambiado. Es el mismo, manténlo firme, porque Él no está, bueno, ahora te di un poquito de a poquito, no, Dios lo que transforma en la mente, es la mente, pero la esencia de lo que Él da, de Él en nosotros sigue siendo eternamente. Igual que Él es eternamente inmutable y Él mismo, lo que Él te ha dado es inmutable y es eterno. Dice, con tal que retengáis. Pero quiero ir porque muchas veces, siempre los principios, cuando uno busca el principio, pues siempre en los principios encontramos el principio del principio. O sea, el principio regulador que regula, valga, y permíteme esa redundancia, que regula ese principio. Y esos principios reguladores los encontramos en el principio. Y la primera vez que aparece la palabra hipóstasis, la primera que la usa aquí el autor de Hebreos, es en Hebreos justamente en el capítulo 1, versículo 3. En el capítulo 1, versículo 3, quiero leer, porque quiero leer el versículo 1, tengo aquí apuntado, a ver, el 3, pero el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí en el versículo 3 encontramos la palabra hipóstasis, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, la palabra hipóstasis es la palabra que aquí es traducida como sustancia, porque Él es la imagen misma de su sustancia, de su hipóstasis. Es la misma palabra.
Porque ¿qué es lo que está diciendo? O sea, Cristo mismo, y cuando tú estudias, y yo sé que tú eres una persona versada, has estudiado la historia de la iglesia, y tú sabes que en el credo niceno, cuando se estableció el credo niceno, en el concilio de Nicea y se estableció ese credo, porque a veces había discusión, Dios, pero Jesucristo es de la misma, pero no es uno, sino Dios es, y se empleó, no, Dios Padre, Dios Hijo, vemos tres personas, pero es una misma esencia, una misma hipóstasis. La palabra que cuando tú lees el credo niceno en el griego, la palabra empleada ahí es hipóstasis, es que es la misma sustancia, es la misma esencia, no hay variación. Lo mismo si pudieras estudiar al microscopio, imaginemos que pudiéramos estudiar la esencia, la composición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es la misma esencia, no hay variación. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Que Dios mismo, cuando nos dio la fe, no abrió un cajón y nos dio algo, se dio a sí mismo. La fe es don de Dios, es como el cordón umbilical. Dios dio de su propia esencia, Dios dejó en nosotros, es como un ADN, una huella que habla del mismo. Es como cuando yo dejo una huella en un vaso o dejo una saliva, un pelo, y la gente con través de mi pelo pueden decir, oye, tiene el ADN, este es Fernando, tiene la esencia, tiene el mismo ADN, tiene la misma composición, todo él, ¿verdad? Lo podemos encontrar. Dios dejó, aunque sea algo pero no dejó algo, se dejó él mismo, dejó una huella, dejó una partícula, un cordón umbilical que nos liga hacia él, que es él y que es parte de él. Dios dejó su sustancia, Dios dejó su certeza, no te dio algo, te dio a alguien, se encarnó en la fe. Es un don que viene de la misma esencia, de la misma sustancia de Dios. Por eso en Hebreos 1:3 el término está hablando de esa naturaleza a la cual hace referencia, que es Cristo mismo. Cristo mismo representa, Cristo mismo es todo, es la sustancia misma de Dios, aleluya. Y ahí está. Y entonces en Hebreos 11:1 dice, wow, es la certeza. Y cuando tú ves hipóstasis, que es naturaleza, que es sustancia de Dios mismo, cuando dice es la certeza de lo que se espera, ¿sabes qué es lo que estás esperando? Cuando Dios te ha dejado como un cordón umbilical, Dios te ha dejado él mismo, ¿qué es la certeza que esperamos? A veces simplemente, perdóname, somos tan torpes y tan tontos que lo llevamos al terreno de las cosas que anhelamos, como la fe, esa cosita que yo manejo para alcanzar lo que mi corazón quisiera. No, mira, lo que anhela nuestro espíritu es a Cristo. Lo que anhela, lo que estamos, lo que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, lo que mi ser anhela es un día encontrarme con mi Creador, es un día encontrarme con Cristo. Y por eso es la certeza de lo que se espera. Dios dejó de él mismo un poquito en mí. Dios dejó una huella, su misma esencia, su misma sustancia. Y un día es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que espero? Que un día en su manifestación gloriosa me voy a encontrar con él, porque él ya dejó una huella en mí. ¡Qué fe tan increíble! Por eso habla después de los héroes de la fe. Eso no habla de los héroes de fe que tuvieron fe y le dieron un coche, tuvieron fe y alcanzaron recibieron un novio, o yo qué sé. No, sino que por la fe en esa esencia de Dios en ellos alcanzaron la obra, la materialización del propósito de Dios a través de ellos en la tierra, y sabían que eso les vinculaba a Dios mismo. Aleluya. Después, la fe, la certeza, es una certeza que yo tengo en mi ser, que un día espero encontrarme con él. Espero encontrarme ya no solamente con un poquito, sino con la plenitud, con la manifestación plena del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios dejó su esencia. Dios no me dio algo que tenía por allí que llamó fe. Dios se dio a sí mismo, se encarnó en mí y depositó en mí el don de la fe, que era un poquito de él, pero al fin y al cabo es él. Es él en mí, y a través de esa fe yo sé. Por eso Pedro nos dice, ¿verdad?, que la fe es probada. Ya lo voy a leer rápidamente, que lo tengo aquí cerca.
está hablando de la fe rápidamente, pero eh, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, porque es Dios mismo depositado en ti, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se ha hallado, porque esa fe se va a mantener. Si es la fe, si es la sustancia, oye, ¿habrá algo que prevalezca contra Dios? Nada. Cuando es la fe y la sustancia y la esencia de Dios mismo, nada puede prevalecer. Al contrario, nos mantendremos con esa esencia, con esa sustancia, nos mantendremos de pie debajo de lo que sea. Nos mantendremos de pie. Sea hallada en ese momento en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin entonces de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, que es realmente adentrarnos por la fe en esa manifestación de Cristo. Ahora quisiera hipóstasis, certeza de lo que se espera, aleluya, y esperamos lo que esperamos, lo que esperamos, lo que mira, hay detalles, tranquilo, buscad primeramente el reino de Dios, pero no se nos ha dado a Cristo y no hay no hay tesoro más grande que Cristo. Fíjate algo, ¿cuán grande es el Espíritu Santo? Es algo increíble y sin embargo es las arras. Si las arras es el espíritu, ¿cómo no será la herencia? ¿Cómo no será la herencia si las arras es el espíritu? Es algo increíble a lo cual hemos sido llamados y para que entendamos que esto es una realidad, Dios se dejó a sí mismo en nosotros, dejó un poquito de su sustancia, de su esencia. Por lo tanto, en la fe, como don de Dios, yo no recibí algo, sino que recibí a alguien, recibí a Dios mismo. El don de Dios fue un depósito, se encarnó por la fe Dios mismo en mí. Ahora, volviendo al tema del pastor, he pasado por la fe como un ejemplo de ilustrar lo que quiero, porque cuando hablamos del rol, no es algo que tengo que desarrollar, es alguien que tengo que ser. No es algo a desarrollar, no es, a ver, hago esto, no, pues manejo aquello, o manejo, digamos, las doctrinas, las liturgias, los credos y los dogmas, yo qué sé, cuadrangulares y todas estas cuestiones, que sí, que está bien, pero eso es secundario e incluso podría decir que terciario. Lo primario, lo primero es realmente manifestar, ser lo que Dios quiere que seamos. Insisto, no somos por lo que hacemos, lo que haces no determina lo que eres, discúlpame. Dice un refrán español que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, y el hábito no hace al monje, ¿verdad que sí? Entonces igual, Dios quiere darnos, Dios no te ha dado un hábito, le damos ministerial, Dios te ha dado una esencia, Dios te ha dado alguien, y ese alguien es Cristo. Entonces, el rol del pastor que Dios quiere no es buscando algo, sino a alguien. Eh, Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo uno somos la misma esencia. Si es que somos lo mismo. Y sabes una cosa, y aunque nos pudiera sonar un poquito difícil, pero este es el objetivo al cual somos llamados. Cristo de Jesús decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, pero tú y yo hemos de poder decir con confianza, no en nosotros, sino en Dios, el que me está viendo a mí está viendo a Cristo. Este es el objetivo. El que me está viendo a mí está viendo a Cristo, porque yo vivo con ese desafío constante de querer encarnar a Cristo. Con Cristo, ¿qué hago? Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo, sino lo que vivo lo vivo en la fe. Estoy viviendo a Cristo en mí. Quiero manifestar a Cristo en mí. Y esto es lo importante, que yo esté manifestando a Cristo. Entonces, el rol del pastor que Dios quiere no es manejar algo, sino ser alguien. Tú no manejas doctrinas, teología, liturgias, credos. ¿Sabes una cosa? Ahí te doy un ejemplo muy importante. ¿Sabes lo que tú y yo estamos manejando? Es a Cristo. Un- Dentro del rol del papel que Dios quiere, del pastor, 2 Timoteo 2.15, 2 Timoteo 2.15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O tú lees esto y claro, tú enseñas y enseñamos sobre esto y uno puede decir, oye, un obrero aprobado que se va a graduar, es lo bíblico, que usa bien y que maneja bien la doctrina, que no se desvía, que se mantiene dentro de una cierta, digamos, praxis correcta dentro de esa doctrina y tal, y tal, y tal, y tal. Pero no tiene nada que ver con eso.
yo quisiera que leyeras y se te revelara lo que este texto implica. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y la palabra de verdad o la verdad no es algo, es alguien. La verdad no es algo, la verdad es Cristo. La verdad no es algo, la verdad es alguien y es Cristo. Y entonces está diciendo que usa bien a Cristo. ¿Sabes una cosa? Tú no estás metiéndole mano a la doctrina, tú no estás manejando conceptos bíblicos, teológicos y cosas, tú le estás metiendo mano a Cristo. Sí, sí, piensa un momento en esto, piensa un momento en esto, porque tú y yo vamos a dar cuenta de cómo hemos manejado a Cristo, de cómo hemos manejado el pan de vida, el pan que ponemos delante de la mesa, ¿de dónde? O sea, una vez yo decía, oye, lo que hemos hablado, ¿a quién se lo hemos oído? ¿A quién le has oído lo que hablas? ¿A quién le escuchas? ¿A quién le pones oído? ¿Dónde te alimentas? Porque, ¿qué estamos manejando? Y vamos a dar cuentas. O sea, yo decía antes, el pastorear es un privilegio maravilloso, así que dejemos de conmiseraciones y venga, no, no, wow, aleluya. Pero wow, es una responsabilidad tremenda. Por eso el que procura obispado buena, o anhela buena obra desea, pero cuidado, no es cualquier cosa, porque tú y yo vamos, es como meter mano, permíteme que use esta palabra, es manosear, meterle mano. Tú vas a meter mano a la palabra, tú estás metiendo mano a Cristo. Y la cuestión, ¿cómo estás presentando? Dice, es una responsabilidad increíble. Tú no eres llamado. Ahora, si tú crees que tu ministerio es porque has sido llamado dentro de una organización para manejar el dogma y el credo de una organización y ser muy fiel y incluso con el tiempo ser hallado fiel en que has manejado bien la doctrina de la denominación, pues bien, fantástico, pero eso no es un pastor según el corazón de Dios. Eso simplemente es un sacerdote religioso dentro de la religiosidad del hombre. Pero el sacerdocio eterno que Dios nos ha dado implica, por eso somos colaboradores del cielo y la tierra. Yo echo mano, el Espíritu mismo toma de Cristo y nos lo hace saber. Y entonces lo que el Espíritu toma y nos lo hace saber es para que nosotros al mismo tiempo lo tomemos y lo revelemos, para que lo mismo que el cielo está hablando, yo lo esté declarando. A veces pensemos en esto. ¿Qué es lo que el cielo está diciendo? ¿Y qué es lo que yo estoy hablando? Antes decíamos en lo que estoy hablando, ¿a quién se lo he escuchado? Y esto debemos de reflexionar. Lo que sale por mi boca, ¿de dónde salió? O si vino de mi corazón solamente, ¿a quién se lo he escuchado? ¿Me estará el enemigo, el ángel de luz susurrando cosas? ¿O realmente estoy echándole mano al pan de vida eterna, a la palabra de verdad y presentando la palabra de verdad dentro de mis posibilidades, pero no con una profunda sentido de respeto, de orgullo al mismo tiempo? Qué privilegio tan increíble que Dios me dijo como Cristo multiplicando el pan y los peces, que los discípulos tomaban de su regazo y lo repartían a la gente. Tomamos de Cristo y lo tomamos y lo repartimos. Cuidado, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Será que seremos avergonzados cuando nos presentemos delante de Dios porque hemos manoseado, manejado mal la palabra de verdad? Y la verdad, recuerda, no, tú no manejas conceptos, tú manejas a alguien y de ese alguien daremos cuenta. Entonces, esto es una responsabilidad increíble. Entonces, que maneja bien la palabra de verdad, que maneja bien a Cristo, que manejas bien a Cristo y estamos presentando a Cristo. Entonces, tenemos que ponerle mucha atención y cuidado a esto. Por eso dice aquí, procura como obrero. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y esto de aprobado es muy importante porque a veces, mira, tú imagínate que te detectan no sé, un cáncer o tienen que intervenirte en el corazón y vas al cirujano, al cardiólogo que te va a operar y en ese momento está colgando el diploma en la pared y dice, uy, usted va a ser mi primer paciente. Y tú dices, uy, no habrá otro. O imagínate que te dice, que entras y dice, oye, todavía no me he graduado, pero me quedan como 5 asignaturas, pero no se preocupe, que yo soy muy hábil, me va a salir bien. Y tú dices, a mí que me traigan un cirujano bien graduado, doctorado, con 5 máster y con 30 años de experiencia. A este cuerpecito no le mete mano cualquiera. Y sin embargo, al cuerpo de Cristo, cualquiera le puede meter mano.
Qué triste que a veces hemos rebajado tanto el estándar, el llamado a Dios. Cuidado, es un llamado a Dios. Y luego dentro de ese llamado, después, como dice Pedro, procuremos, ¿verdad?, añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Sí, sigamos añadiendo, formémonos. Pero a veces pensamos que cualquiera vale. Y no hay formación, no hay un sentido de, oye, me he graduado. O igual que al médico le exigimos, oye, que estás graduado, te has graduado de tu ESO, de tu bachiller, de tu universidad, de tu doctorado, de tu máster, y después incluso tienes 10 años de experiencia. Entonces le mete mano a mi cuerpecito, pero sin embargo, para meterle mano al cuerpo de Cristo, para manejar la palabra de verdad, pareciera que cualquiera vale. Cuidado, cuidado. El Espíritu Santo hace que el más sencillo, que hace que el niño más indocto glorifique a Dios. Cuidado, yo no estoy menoscabando ni menospreciando a veces la sencillez, pero ahí hay un corazón sincero, un corazón que si es sincero será usado por Dios, pero luego esa persona que se da cuenta qué privilegio ser usado por Dios, pero me di cuenta que me quiero formar más, quiero. Porque, mira, discúlpame, ahí tenemos un Pedro, tenemos un Juan, pero el teólogo por excelencia del Nuevo Testamento es Pablo. Y Pablo es una persona tremendamente culta, tremendamente cultivada. O sea, a veces dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, ¿vale? Pero suena algo aquí, hay algo aquí, o suena hueco. Oye, chico, échale algo aquí para que sirviera al Señor contra tu mente. Ya tengo 4 cosas, pero ya con lo que sé lo manejo y a veces es como jugar al dominó. ¿Has jugado alguna vez al dominó? Mueve las fichas, ahora me salen estas. A veces hay personas que manejan la misma ficha siempre, lo único que las van colocando de forma diferente, pero al final siempre enseña lo mismo. Oye, no, hay más cosas por descubrir en Dios. Adéntrate en los misterios de Dios, manéjalos con excelencia, pero también con un sentido de responsabilidad. Pero procura en la sencillez, en la humildad, presentarte a Dios aprobado, que maneja, que usa bien a Cristo, que usa, que maneja bien la palabra de verdad. Y recuerda, la verdad no es algo, es alguien. Por eso, y recuerda algo, el Padre solo tiene ojos para el fruto de su Hijo en ti. El Padre solo tiene ojos para el fruto de su Hijo en ti. Porque si esa esencia, esa hipóstasis, esa sustancia de Él está en mí y es Él en mí el que se encarna y es la palabra de Dios la que se encarna, lo que ocurra y el fruto que va a ocurrir es un fruto de Él. No nos podemos poner la medalla. Oye, tendremos que decir, oye, siempre fue Él y siempre será Él. Él es el que pone el querer como el hacer. Nació de Él y Él lo consuma. Y el Padre solo tiene ojos para el fruto de su Hijo en mí. Las obras, incluso aunque sean mirándolas con ojos religiosos, obras muy dignas, muy buenas, ministerialmente hablando, religiosamente hablando, pero si son obras nuestras, son como trapos de inmundicia delante de Dios. El Padre solo tiene ojos para el fruto de su Hijo en mí. Es la manifestación de Él. Es cuando él es usado y expresado, es encarnado, es manejado con respeto, pero con privilegio, con orgullo de ser un colaborador del cielo en la tierra. Y expresamos y ponemos encima de la mesa, este es Cristo. Acerquémonos, comamos. Jesús dijo, venid a mí, tenéis hambre, aquí hay pan, tenéis sed, aquí hay agua. Cristo es más que suficiente y lo que yo presento es Cristo, en la profundidad de Cristo y en el misterio de Cristo. Lo presento, qué privilegio tan hermoso y tan increíble. Insisto, todo lo demás, aunque humanamente hablando sea algo maravilloso en el sentido ministerial religioso, son como trapos de inmundicia delante de Dios si son solamente obras nuestras. Si son solamente obras nuestras, porque recuerda, lo único que va a quedar para la eternidad es el fruto, aquello que tiene la misma sustancia, la misma esencia de Dios. Es como que Dios rastrea y se ve y se encuentra y está el fruto de su propósito y la manifestación de su voluntad a través de nosotros. Eso es lo único que va a quedar para la eternidad, el fruto de su Hijo en nosotros. Ese privilegio de haber entrado en esa colaboración con el Maestro que nos dijo, sígueme, sígueme y permite que yo me exprese a través de ti. Un último pasaje, quisiera que me acompañes. Por eso, fíjate,
Bueno, hablando del rol, porque tú y yo, recuerda que el corazón del hombre es engañoso. Tú y yo nos podemos creer que somos. Y no me beso porque no me llegó. Como dice aquí el refrán, uff, porque yo lo valgo. Y nos creemos, yo que sé, en ese engaño, el corazón nos engaña y pensamos, es que soy increíble. Y a uno puede pensar, uy, si yo, a veces pensamos, si yo le faltara a esta iglesia, pobres desgraciados, ¿qué sería de ellos? Madre mía, no pueden ser nada sin mí. Oye, no, aquí todos dependemos de Cristo y la dependencia tiene que ser de Cristo y solo de Cristo. Y guiemos a Cristo y participemos de Cristo porque todos dependemos de Cristo y solamente Él es el único que es imprescindible. Pero a veces pensamos, nos engañamos, mi corazón es engañoso, uy, 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 yo me subo, se me sube el pavo, se me sube el orgullo y pensamos lo que no debemos. Y a veces nos engañamos. Y claro, a veces si preguntáramos a los demás, dice, oye, nosotros nos vemos en el espejo y pues pensamos que somos maravillosos. Bueno, preguntemos a los demás. Y fíjate lo que dice Pablo aquí en Corintios, 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, hablando del rol. Porque bueno, tú y yo podemos hablar del rol, vale, pero al final tenemos que soportar la prueba del tiempo. La prueba del tiempo, porque a veces incluso nos podemos engañar, pero la prueba del tiempo y la prueba de los demás. Oye, ¿qué es lo demás? ¿Qué es lo que los demás ven? ¿Qué es lo que los demás están considerando? Cuando hablan de ti, y no estoy hablando de los demás, por ejemplo, en el sentido de la iglesia, porque a veces, bueno, intentamos ahí manejar cierta estatus o apariencia, lo que sea. No, no, incluso la gente de afuera, incluso la gente que no es creyente, cuando nos consideran, cuando nos evalúan, cuando tienen en consideración lo que somos, ¿qué piensan de nosotros? ¿A qué conclusión llegan? Y fíjate lo que Pablo dice, y aquí encontramos un desafío importante en cuanto al pastorado y al ministerio. Dice Pablo aquí, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Así pues, téngannos, no dice los creyentes ni la iglesia, sino los hombres. Cuando los hombres consideren nuestras vidas, cuando los hombres evalúen nuestras vidas, dos cosas tienen que poder encontrar. Dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Mira, aparte de cualquier cosa, que los demás haya un testimonio en sus bocas, insisto, aunque no sean cristianos, aunque no sean creyentes, aunque no crean en Dios, pero digan, este es un siervo de Dios, este es un siervo de Cristo. Lo manifiesta. Cuando nos consideran el testimonio que hay en sus bocas, dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¡Wow! Cuando nos consideran, y aunque no entiendan todo lo que hablamos, dice, wow, pero esta persona es un siervo de Dios, pero aparte esta persona es un administrador. En su boca se encuentran los misterios de Dios, aleluya. No simplemente las 4 cosas preaprendidas, las fichas del dominó, aquí que las manejamos un poquito y al final siempre hablamos de lo mismo. No, no, wow, anhelamos. Mira, la palabra misterio aparece 7 veces en Efesios. Se habla del misterio de Dios Padre, el misterio de Cristo, el misterio también de la iniquidad y todo eso. Hay mucho. Y a veces uno dice, oye, adentrémonos y tenemos que desafiarnos porque ¿qué pan estamos manejando? Y desafiémonos a nosotros mismos en ser personas que administramos por la gracia de Dios, que echamos mano al cielo y lo que el cielo está revelando lo traemos a la tierra. Son misterios porque el Padre está corriendo, revelando cosas y las hace saber a través de su iglesia y a través de sus ministros y a través de los ministerios. Téngannos los hombres cuando nos consideren, digan, este es un siervo de Dios. Y fíjate, es un administrador, administra misterios de Dios. Qué increíble, qué increíble. Así que qué desafío tan increíble, pero qué maravilloso. Oye, que uno diría, uy, eso es para echar para atrás. No, eso es para echar para adelante. Tenemos la fe, tenemos la esencia de Dios. Mantengamos, ahora sí, con un fuerte sentido de responsabilidad, de dignificación, porque Dios nos ha dignificado, pero honrando ese ministerio y sabiendo que estamos no usando cualquier cosa, que tú y yo no manejamos conceptos de otros o de una denominación o una organización o de una religión. Estamos usando a Cristo, presentando a Cristo, tomando de Cristo y sirviendo a Cristo a los demás. Vuelvo a 1 de Pedro y terminamos ya, antes que se os agote la paciencia. Ok,
Sí, es cierto que en Primera de Pedro, el pasaje que hemos leído, hay cosas que nos marcan pauta, ¿no? En el sentido de cómo debemos a veces manejar ciertas cosas. En Primera de Pedro, capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros. Una cosa, amado, mira, la gente no te pertenece. A veces pensamos que la gente de la iglesia pertenece. No, 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 la gente no nos pertenece. Pero el tiempo que estén entre nosotros, a lo mejor, fíjate cómo a veces no nos hemos podido congregar y a lo mejor mañana no sé qué tiempo van a estar con nosotros, pero el tiempo que estén entre nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlos de alguna manera, en la gracia de Dios, hacerlos crecer en Dios. No es tan simplemente para nutrir nuestro sentido de estadística de cuánta gente se congrega. Es un privilegio poder hacer crecer a los santos en el conocimiento y la revelación de Cristo, que maduren en Cristo y que sean enviados por Cristo. Y si tienen que irse, que se vayan todos, un día que se vayan todos. Y que la iglesia sea apostólica, que se vayan todos y que cumplan en ese sacerdocio santo el ministerio, aleluya. Pero el tiempo que estén entre nosotros, apacentad, que ahí significa alimentar, porque la palabra pastor, la etimología de palabra pastor viene de, no, viene de pasto. O sea, no hay pastor si no da pasto. O sea, ¿qué pasto estamos dando? La palabra, la etimología, el pastor es para dar pasto. La pregunta es, ¿qué pasto estamos dando? ¿Estamos usando a Cristo, presentando a Cristo, o cualquier pasto es suficiente? Salimos al paso de cualquier domingo para cualquier pastito que he encontrado por internet, aquí lo presento y de cualquier manera hablo, ¿no? Y salgo al paso de este culto. Y usted sabe de lo que estoy hablando. Apacentad, alimenta la grey de Dios que está entre vosotros. Qué responsabilidad más maravillosa. Pero daremos cuenta de ello. Que la apacentar la grey que está entre vosotros, el tiempo que esté, tal vez mañana no estén, pues procura que crezcan, que haya una dependencia de Dios y no de ti, que vivan no por la visión tuya, sino por la visión de Dios y por el propósito de Dios en sus vidas, que vivan por y para Él. Sí, por supuesto, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Y ya sabe de lo que mucho que habla esto. Muchos han utilizado la iglesia, muchos han utilizado la plataforma de lo que es la iglesia para progresar socialmente o para enriquecerse. Es muy triste. Socialmente a lo mejor nunca hubieran sido nada, pero utilizo la plataforma de la iglesia porque alimento, me enriquezco. A lo mejor no monetariamente, pero estoy enriqueciendo mi orgullo y mi vanidad. Me siento, yo qué sé, algo ahí. No, la iglesia no está para alimentar tu orgullo, ni tu posición, ni tu vanidad. La iglesia está para ser alimentada y Dios nos pone ese privilegio maravilloso del pastorado y del ministerio para apacentar la grey de Dios, alimentarla en el pasto correcto que es Cristo. Y si no, vayamos a Juan 15, ¿verdad? Que Él es el alimento y la gente, Él es el buen pastor. Léelo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no están para que nos enseñoreemos. Y yo sé, a veces yo sé que entre los latinos allí utilizan mucho pastor, 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 y a veces yo tengo que decir, oye, llámame Fernando, Fernando, rebaja la cosa, porque no, y a veces esa titulitis que a veces, perdóname, pastor, pero a veces hemos abusado de la titulitis. Y muchos tienen el título, pero no son, y otros que sí son, no tienen el título. Ay, 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 cuando Dios se manifieste, Él pondrá en evidencia todo, pero que realmente que haya una coherencia. Sí, hay un reconocimiento, hay un testimonio de la iglesia, vemos que esta persona es un pastor, vemos el llamado, vemos el don y le reconocemos entre nosotros. Y a lo mejor sí, hay un credencial, pero sobre todo hay un reconocimiento de un llamado, de un don, de un ejercicio y de un hacer y de un ser que viene Cristo. Cuidado, cuidado, el estándar lo establece Cristo, no lo establecemos tú y yo, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos, ¿verdad? Cuando os consideren, aquí vemos, aleluya, un siervo de Cristo y un administrador de los misterios de Dios. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Antes decíamos la certeza de lo que se espera. La fe me liga a que un día me voy a encontrar con Cristo. Y cuando yo me encuentre con el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores se va a encontrar conmigo y conmigo se va a encontrar con él. O sea, porque será la expresión de él.
sea, no será algo que ha corrido ajeno a Él. No, no, ha sido Él que se ha encarnado porque Él sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros. El pastor sigue estando pastoreando su grey a través de sus siervos. Se ha hecho carne, sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando se manifieste el príncipe de los pastores, se verá que la misma esencia de él, la misma sustancia estaba en nosotros, hablando de ministerio, hablando de ejercicio, porque su pastorado en la misma sustancia y esencia se manifestó a través de nuestras vidas. Fue él, siempre fue él y siempre, siempre será él. Emmanuel, Dios con nosotros, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis. Qué increíble ser honrado. Ya de por sí el llamado es una honra, pero sí queremos, aleluya, que reciba y sea glorificado, pero realmente ser honrados porque Él, tuvimos el privilegio de manifestarle a Él en la tierra, de manifestar la esencia de su pastorado, la esencia de Él mismo en y alrededor nuestro, en y en la iglesia, en la grey. Lo vuelvo a leer. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gloria a Dios. Permíteme que ore. Yo te damos las gracias, Señor, y que esta palabra, Señor, este desafío, Señor, que nos veamos dentro de ese marco de eternidad. Que de pronto, Señor, todo a nuestro alrededor en este momento desaparezca. Que nos veamos, Señor, dentro de un marco de eternidad, en esa presentándonos únicamente delante de ti. Todo lo demás desaparece, todo lo demás se desvanece, tan solo estamos tú y yo. Tan solo está cada uno contigo, Señor. Señor, habla, ministra, que esa misma esencia sea hallada. Y, Señor, y si no, Señor, que haya, Señor, ese cambio, esa transformación, incluso ese arrepentimiento, Señor, ese volver a lo que debemos ser. Tal vez hemos sido como los Gálatas fascinados por otras cosas y nos hemos desviado. Señor, no lo sé, pero Señor, que seas tú, Señor, guiándonos para que en tu manifestación, Señor, seamos hallados, que la misma sustancia y esencia de lo que tú eres, Señor, como pastor, haya sido y sea hallada en ese momento delante de ti. Señor, estamos tú y yo, Señor, que seas tú hablando, que seas tú tratando con tu iglesia. Y Señor, son tiempos muy difíciles, Señor, pero Señor, lo que tú nos das permanecerá y el ministerio permanecerá. Todo lo demás, Señor, será hojarasca. Y Señor, que de nuestras vidas se vaya la hojarasca, quémala antes de tiempo, no sea que en ese juicio final nos encontremos que lo que hemos vivido ha sido hojarasca, Señor. Señor, que sea quemada ahora, para que edifiquemos con piedra preciosa, con oro y con plata, Señor, en ti. Señor, conforme a tu propio llamado y ministerio, conforme a tu propia sustancia y esencia. Que seas tú en nosotros, Señor, sabiendo que no manejamos, no vamos hacia un algo, sino que siempre ha sido, es alguien. Eres tú, Señor, Emmanuel, Dios encarnado, Dios entre nosotros y con nosotros. Qué privilegio más maravilloso, Señor, qué colaboración tan increíble de manifestarte y de encarnarte en esta tierra. Gracias, yo bendigo, Señor, cada ministerio, cada persona, cada iglesia, que seas tú, Señor, edificando y haciéndolos crecer en ti, en el nombre de Jesús, para gloria tuya lo declaramos. Amén. Dios os bendiga. Me pongo los cascos para poder hablar por sí. Muchas bendiciones.